Hoy en Los Doctores. Lo que ocurre en su cerebro puede sentirse en el estómago y lo que sucede en su sistema digestivo también puede afectar sus emociones. Por lo general, cuando uno va para una actividad muy importante o tiene un viaje o hay un familiar enfermo, entonces uno inmediatamente, a mí me da en el estómago la reacción inmediata. El llamado eje cerebro-intestino es una conexión constante que influye en la digestión, el estado de ánimo y la salud en general. Sí es una cosa fea en el estómago que siente uno. Conozca por qué esta comunicación es tan importante, cuáles síntomas no debe ignorar y qué medidas pueden ayudar a mantener el equilibrio entre ambos órganos. Acompáñenos en la cita médica de Los Doctores con Jennifer Segura. 10 en punto de la mañana, qué gusto que nos esté acompañando en esta cita médica. Ya usted veía en la introducción del programa del día de hoy que sí vamos a estar hablando de esa relación y del eje intestino-cerebro. Y como lo hemos venido haciendo también a lo largo de esta semana, hoy lo vamos a hacer en una modalidad de conversatorio. De hecho, de una vez queremos invitarle para que usted se una a esta conversación, para que nos mande sus mensajes a través de nuestras redes sociales, específicamente a través de nuestro WhatsApp, y ya casi le vamos a habilitar también la línea telefónica para que en cualquier momento que usted tenga un comentario o una duda, pues también nos la haga llegar y se comunique con nosotros. Hoy tengo el honor de estar acompañada del doctor Fernando Cell. Él es neurólogo, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Jennifer, es un placer. Un gusto tenerlo con nosotros. También está con nosotros Ronald Bonilla. Hoy le dijimos especialista en microbiota, pero ya lo hemos visto también como periodoncista, como odontólogo. Estás en muchísimas cosas, incluso con medicina regenerativa. Sí, el ámbito se ha ampliado mucho a raíz de la interacción o la importancia o la relevancia que tiene la parte oral, tanto a nivel biológico, biomecánico y neurológico, con el resto del organismo. Entonces eso es lo que me ha llevado tal vez a ampliar un poquito más en temas poco convencionales. Bueno, y es un honor también tenerte con Muchas nosotros. gracias. Y por supuesto saludar a nuestro querido Douglas Hernández. Ya usted lo conoce, es una voz, es más, usted lo va a escuchar hablando y usted va a decir, ya sé quién es, ya lo reconocemos. Douglas Hernández, quien hoy nos va a aportar también muchísimo desde esa experiencia que todos, yo creo, en algún momento hemos sentido, y podemos entender si realmente cuando estamos con un tema intestinal también podríamos estar experimentando no depresión, ansiedad y demás. Douglas, ¿cómo estás? Jennifer, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a los doctores que nos acompañan también y a todos los televidentes también. Esperamos que este tema les aporte muchísimo, ¿verdad? Bueno, hay cafecito en la mesa, hay agüita, hay cremita. Ustedes se sirven y a mí me gustaría empezar, Excelente. doctor Fernando Cell, entendiendo qué es esto del eje intestino-cerebro. Usted desde la parte de la neurología nos puede aportar mucho. Bueno, se llama eje intestino-cerebro a la comunicación sincronizada que existe entre el cerebro, ¿verdad?, y el sistema neuronal intestinal, que es de una comunicación bidireccional, constante, permanente. Es como una comunicación permanente, una conversación, ¿verdad?, entre los dos sistemas. El eje entérico tiene que ver mucho con la parte hormonal, la parte neuroendocrina, la parte vascular, los factores que tienen que haber desde el punto de vista orgánico, como el nervio vago, que es el amplio comunicador entre el eje intestinal y el cerebro, y eso prevé o conduce a la elaboración de mecanismos de retroalimentación en relación a uno u otro factor que tenga que ser comunicado en su momento. Y en ese sentido, Ronald, me gustaría tal vez que nos expliques, ¿verdad?, esta parte de por qué debería importarnos esto, ¿verdad? Porque uno dice, ay, sí, ya sé que la microbiota y tal, pero cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de depresión y otros tipos de trastornos, realmente debe interesarnos no ir solamente a lo tradicional, sino también entender qué pasa con la microbiota. Claro, hay que entender que la microbiota es un órgano compuesto, ¿verdad? Es el órgano virtual metabólico encargado de la producción de amplia parte de la producción de serotonina, de linfocitos T, que es el sistema inmunológico, y más de 300 procesos metabólicos enzimáticos y mucho porcentaje también hormonal. Sabemos que en los intestinos contamos con, en el cerebro tenemos 100 millones de neuronas y en el intestino se estiman unas 500 millones de neuronas y de neurotransmisores también. Entonces hay una comunicación muy directa y está muy relacionada no solo meramente por la parte neurológica, sino por la función de la microbiota per se, que son
36 billones de virus, bacterias, protozoarios que van a ejercer todas estas funciones basado en qué tan sano, qué tan enferma está la microbiota. Ahora, entender qué es lo que enferma esta microbiota y también qué es lo que le ayuda, creo que es la clave para entender también cómo podemos mejorar esa comunicación entre intestino y cerebro. Y ya vamos a entender eso. Dude, ¿te ha pasado que antes de salir al aire, y también quería que conversáramos de eso, sentís maripositas en el estómago? ¿Tenés alguna anécdota con eso? Porque también nos ayuda a entender que efectivamente están conectados y a veces ni cuenta nos damos. Claro, claro. Yo creo que siempre, cuando trabajamos en comunicación, antes de salir en la radio, o por ejemplo salir en televisión, siempre se sienten esas maripositas, ¿verdad? Y hay como una comunicación ahí constante. A mí, personalmente, no me ha pasado esta situación, pero sí he escuchado muchas personas que incluso sienten hasta ganas de ir al baño antes de salir a hacer alguna presentación. Hipermotilidad, claro. ¿Por qué se da esto? Y de hecho hay un concepto que dicen que el intestino es el segundo cerebro. No sé qué tan correcto es esto, ¿verdad? Bueno, justamente ampliando un poquito la información que acabas de dar, es importante saber que el segundo cerebro se considera por la existencia de una cantidad importantísima de neuronas que pueden llegar a ser más de 200.000 incluso. Y dentro del punto de vista de la formación neuronal, hay una gran cantidad, la principal cantidad de elaboración de serotonina se produce en el intestino, no se produce en el cerebro. Entonces el colon, que es definitivamente la parte de organización más importante, es la que produce y almacena la serotonina y otros neurotransmisores importantes como la dopamina, el GABA, que es un neurotransmisor un poquito más depresivo, ayudando a modular un poquito las reacciones. Las maripositas sí, las maripositas se dan cuando uno está inquieto, cuando está tenso, o también... Enamoradillo. Enamorado. Entonces esas maripositas, dicen las muchachas, yo no sé, ¿no? De que cuando se dan el primer beso, alguna cosa, las empiezan a revolotear las... Esas son manifestaciones, lógicamente, somatosensoriales dependientes de toda esta elaboración neuronal. ¿Y qué pasa entonces, Ro, en este tema ya de cuando uno está experimentando esto, o estoy experimentando ansiedad, depresión, o hay alguien que nos está viendo en casa, ¿qué debería revisar primero? Vos que tenés además, porque tenés el macro desde la parte de medicina regenerativa, podrías entender todavía más desde arriba, ¿dónde empiezo? Porque normalmente uno, por supuesto, va a terapia y empiezo a buscar ayuda, pero luego también viene un montón de cosas y factores que tengo que revisar. Hay que entender que sería un trastorno compuesto que tiene componentes neuroendocrinos y metabólicos. Entonces, entender cuáles serían lo que viene a dañar esta microbiota es prácticamente las toxinas. ¿A qué me refiero a toxinas? Virus, parásitos, bacterias, hongos, metales pesados, 5G, todas estas cosas que tenemos actualmente que generan una disrupción en la microbiota, que hasta el mismo cortisol es una de ellas. Por eso el tema psicológico, ¿verdad? A nivel biológico, sabemos hoy día que, por ejemplo, la parte alimenticia y los productos de higiene oral que utilicemos tienen una relación directa sobre la microbiota. Y tal vez entrando un poco más en mi área para darle un poco de carne al taco, ¿a qué me refiero con los productos de higiene oral? Todos hemos visto la publicidad de los productos convencionales que eliminan el 99% de las bacterias durante 12 horas de acción. Ahora, tomando en consideración que las dos enfermedades más comunes en el planeta son la caries y la enfermedad periodontal, es importante regularlas, ¿verdad? La enfermedad de las encías se considera una enfermedad crónica que sabemos que tiene afecta, por supuesto, amplia relación con cardiopatías, problemas renales, hepáticos, diabetes. Encontramos estas bacterias de la enfermedad periodontal en el 97% de los cerebros con placas betamiloides de pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Y sabemos que tienen relación con oncobacterias como cáncer de colon, cáncer de páncreas. Entonces, literalmente son una fuente de procesos inflamatorios crónicos bastante sólida. Ahora, ¿qué es el problema? Los productos de higiene oral convencionales lo que hacen es romper las membranas lipopolisacáridas de las bacterias y modificar las bacterias genéticamente. Por eso la enfermedad se considera crónica, porque cuando modificas genéticamente las bacterias negativas, vas a generar un grado de resistencia. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa cuando modificas genéticamente el órgano virtual metabólico encargado de tu estabilidad emocional, tu sistema inmunológico, tus procesos metabólicos y enzimáticos, 24 horas al día, 365 días al año? Wow, sí. Entonces, eso es nada más para hablar acerca de la punta del iceberg de temas poco convencionales que no sabemos que nos enferman
y son una fuente enorme de El estrés crónico es absolutamente hacia eso iba tremendo. También. Hacia eso iba también. Y antes de entrar a hablar también de esta parte de estrés, Douglas, vamos a habilitar de una vez nuestra línea telefónica que está en este momento apareciendo en pantalla. Hoy vamos a cambiar el número. Hoy es 2290-6235, ¿verdad, compañeros? Si no me equivoco, para que usted haga su llamada, ahí está. Y por supuesto, nuestro número de WhatsApp, si se mantiene, para que usted nos haga llegar su mensaje, 6477-7778. ¿Será que a más de uno o a vos te ha pasado también con el tema de la alimentación? Hay tanta información hoy por hoy. O sea, uno se mete a redes sociales y ves que esto es malo, que lo otro también es malo, que entonces no coma esto, que no coma lo otro. Se siente como un estímulo, más bien un sobreestímulo, y uno no sabe a veces ni qué hacer ni a dónde ir. Sí, sí, sí. Y de hecho está muy relacionado el tema del metabolismo. A mí normalmente, yo soy delgado ya desde muy pequeño, ¿verdad? Y a mí me dice, es que usted tiene un metabolismo muy acelerado, ¿verdad? También yo quisiera saber si esto viene relacionado, ¿verdad?, con el tema del cerebro, de que realmente hay un aceleramiento del metabolismo, ¿verdad?, precisamente que responde en el estómago o en el intestino. Bueno, sí, para ahondar un poquito más en esto de la microbiota, recordemos que hay microbiota intestinal, que es a la que más nos referimos y a la que más perseguimos y a la que más estudiamos, pero hay microbiota en la piel. Hay microbiota en el sistema geniturinario. Hay una cantidad de órganos que sufren de alteraciones en la microbiota. Entonces hay muchos factores, por ejemplo, dermatológicos como una psoriasis o alguna cosa de ese tipo que podría estar más relacionada con alteración de la microbiota en piel, ¿verdad? Qué importante, qué importante. Y también todavía no, este es un reto importantísimo para el futuro, es decir, desde ya y para el futuro, de elaborar mucho más estudios en relación con la microbiota y todas sus alteraciones dinámicamente en todo su organismo, ¿no? Bueno, y vamos a estar muy pendientes también de lo que sepa. Estaba escuchándote ahora hablar también de algunos estudios y tenemos, Rod, ya también una llamada desde Desamparados. ¿Me recuerdan nada más el nombre? Doña Mari Chacón. Bienvenida, doña Mari, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Felicitarlos por el tema, porque es un tema muy importante. Adelante con su consulta. Muchas gracias, doña Mari. Gracias. Vea, yo llevo 8 años de estar padeciendo del colon. Supuestamente lo que tengo es el síndrome intestino irritable. Entonces, el asunto es, bueno, primero que mi vida social se ha visto extremadamente perjudicada porque ya yo prácticamente no salgo de mi casa porque no puedo comer, o sea, comidas afuera que no he hecho yo, ¿verdad? Porque hasta de lo que hago yo, hay veces, por decirte algún ejemplo, hago espaguetis, me cae bien y a los días vuelvo a comer y me voy directo al baño, que son como contracciones uterinas. Es horrible lo que yo siento, ¿verdad? Después, eso me causa por el lado de mis heces, son como pastosas, como Gerber, entonces más bien me prohibieron la fibra, ¿verdad? He estado tomando probióticos para ver si me ayudan un poquito a paliar eso. No sé qué habrá de cierto, me dijeron que padecer del sí ya es como un padecimiento crónico, que eso no tiene cura, ¿verdad? Entonces tengo que aprender a vivir con eso. Y otra cosa, que a raíz también de eso, padezco incontinencia fecal. Yo tengo 49 años. Sí. De hecho, para mí es muy incómodo porque, o sea, ya yo tengo que usar toallas, pero es por lo mismo, porque a veces ensucio demasiado la ropa interior, ¿verdad? Es una exageración. Entonces yo quisiera saber si es cierto, porque en la clínica, o sea, me negaron una colonoscopía porque no aparece eso en sangre, ni he tenido una pérdida abrupta de peso, como que se prenda la alarma de que hay algo, ¿verdad? Pero yo sé que hay algo que no está funcionando bien adentro. Por supuesto que, o sea, yo paso con hinchazón del colon constantemente, o sea, como te digo, son unos dolores horribles que yo a veces le digo a Dios, Señor, quítame esto ya, porque esto no es vida. Y quisiera saber si tiene también algo que ver que el doctor estaba diciendo con las emociones, porque yo desde el 2020 perdí a mi mamá, ese mismo año a finales a mi abuela materna, en el 2023 perdí a mi papá y en el 2024 a mi única sobrinita en accidente de tránsito, pasado por golpes emocionales muy fuertes. Entonces quisiera saber si todo eso también tiene algo que ver con el problema mío. Muchísimas gracias, doña Mari, y que Dios los bendiga. Amén, igual a usted, y gracias también por su vulnerabilidad. Lamentamos mucho también la situación por la que ha estado atravesando, pero aquí están los expertos también para ayudarle. No sé si quieres
empezar? Como decíamos al principio, el tema emocional siempre va a ser un componente importantísimo en cualquier tipo de trastorno, en especial a nivel de microbiota, porque la saturación de cortisol se comporta como una toxina. Esa toxina invade los intestinos donde se encuentra la microbiota y genera una disrupción, entonces es como una bola de nieve, porque sí, puede desencadenarlo un problema emocional, pero el hecho de las consecuencias de este problema emocional hacen que la microbiota eventualmente produzca menos serotonina, entonces es una serie de eventos que simplemente van empeorando con el tiempo, a menos de que se trate bien y se acompañe de buena alimentación, terapia y algunas otras terapias complementarias como neuromodulación no invasiva, que nos ayuda muchísimo a regular esos trastornos. Y aprovecho también para preguntarle al doctor Ronald Bonilla, ella hablaba de probióticos. Ahora, un día de estos estábamos conversando de que hay probióticos, de probióticos, de probióticos. Eso es todo un tema. Exacto. Yo soy muy conservador con ese tema. Nosotros siempre recomendamos hacer un examen de microbiota que ejecutamos en un laboratorio afuera para tener un mapa, entendiendo más o menos cómo está esa población. Porque, por ejemplo, para contarles un caso rapidito, hace unos meses me llegó un paciente de 21 años, súper sano, que no toma, no fuma, que es súper deportista, lo único es que se trasnocha de vez en cuando por su trabajo, y me llega con una disbiosis gastrointestinal fuertísima, con ansiedad, depresión, 21 años, y tenía hasta disfunción eréctil, o sea, un caso bien compuesto, arritmias, ¿verdad? Gastritis. Y lo primero que hice fue eso, hicimos unos exámenes de sangre para ver factores proinflamatorios, después vimos la parte de la microbiota y nos dimos cuenta que había una saturación de bacterias que naturalmente sobrepoblan la boca en el intestino y son tóxicas para el intestino. Cuando revisamos la boca nos dimos cuenta que tenía unas infecciones ocultas que estaban migrando esas toxinas directo al intestino y era un componente importante de la disbiosis que el paciente tenía. Eliminamos la causa, tratamos el problema desde donde nosotros más o menos estábamos identificando que había comenzado, y después suplementamos la alimentación con probióticos específicos de los que él carecía en ese momento. Entonces, en un periodo de 3 a 6 meses, el paciente tuvo una evolución bastante buena. Y solo por no dejarla a doña Mari con la pregunta, ¿esto del síndrome de intestino irritable, esa enfermedad crónica, se puede curar? Eso todavía creo que hay que tener una visión muy reservada. O sea, en teoría puede ser crónica, pero o sea, se experimenta de todo en la clínica. Hay pacientes que mejoran a un punto de remisión, que yo no diría que tampoco es una cura, pero donde se mantienen por periodos prolongados, y ya cuando adquieren estos nuevos hábitos que también van a favorecer su bienestar, se puede hablar de que se puede llegar a un espacio de remisión prolongado. Bueno, importantísimo saberlo también. Tenemos muchísimos mensajes y voy a darle pie a la consulta que nos hace doña Luisa Sandí. Doctor, dice que cuando a ella le duele la cabeza por migraña, también le duele mucho el estómago. Dice que incluso hay diarrea, que sí hay alguna relación entre el tema migrañoso y también esta parte estomacal. Sí, puede haberlo, por supuesto que sí. Es decir, todo es un eje encéfalo-talámico, medial y hasta la estructura del sistema nervioso intestinal. Hay muchos pacientes que sufren de cuadros inflamatorios, porque en realidad esto lleva a una inflamación localizada o generalizada que, dependiendo de eso, va a dar los síntomas. Esta señora que nos consultaba anteriormente, de 49 años, es muy joven. Está muy joven. Para estar presentando cuadros de un proceso inflamatorio reiterado, permanente, donde a veces pasa una semana bien comiendo o intentando comer bien, y después de pasar unos 3, 4 días bien, vuelve otra vez a comer lo que comía y se pone mal. Hay algo definitivamente que está descomponiendo, haciendo una disbiosis intestinal, y eso probablemente tenga que estar relacionado más en este momento con trastornos reactivos emocionales, porque ha perdido aparentemente seres queridos y ha sentido anímicamente impacto en eso. Ahora, curar, por así decirlo, con probióticos, hay que tomarlo con pinzas un poquito las cosas. Depende mucho del caso. Nunca es una persona igual a otra. Cada uno es un ser vivo, psicosocial, totalmente independiente. Y no todos necesitamos probióticos. Si uno hace una dieta adecuada, hace ejercicio, elimina toxinas de su dieta, no fuma, no toma licor, se alimenta bien, probablemente eso está cubriendo la necesidad probiótica que su
flora intestinal, bueno, flora intestinal se le llamaba antes, que su microbiota necesita, ¿verdad? Bueno. Entonces hay que tener presente eso también. Muchas gracias. No necesariamente hay que salir corriendo a la farmacia, porque hoy en día hay una comercialización tremenda en relación a esto. Doc, y hasta nosotros hemos experimentado que si un paciente llega y empieza a consumir probióticos sin la debida guía, si tiene una saturación de bacterias de los mismos que está consumiendo, hasta le puede dar SIBO, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, no considero yo que valga la pena tomar recomendaciones generalizadas. Claro. Siempre hay que entender que todos los cuerpos se comportan completamente distinto y lo mejor es eso, acudir a un profesional que pueda dar la guía adecuada a cada uno de los pacientes. Ahora, con esto que mencionaba el doctor ahora, con respecto a la piel, que también se puede ver relacionado a este tema, hay personas que no padecen de alergia cuando consumen algún alimento y de un momento a otro empiezan a consumir algún alimento y se ve reflejado en alguna alergia en la piel. Claro, eso está relacionado. Sí, y desencadenarse tardíamente. No, oye, yo he tomado ese medicamento por 8 años y no me pasa nada. Y en ese momento sí está haciendo un tipo de alergia o de rechazo a la medicación. Otra cosa importante, Jennifer, es que apuntándome un poquito a la posibilidad de que la migraña se constituya en una manifestación de esas, vea qué interesante, porque nosotros como neuropediatras manejamos mucha epilepsia, epilepsia en niños, y hay epilepsias que son totalmente resistentes a los fármacos y tienen que terminar en estudios muy súper especializados, determinando si hay que hacer una resección cortical o incluso de un hemisferio completo, ¿verdad? O colocarlos en una dieta cetogénica. ¿Por qué la dieta cetogénica? Porque justamente ahí puede haber alteraciones específicamente relacionadas con las alteraciones de la microbiota. Entonces, la dieta cetogénica, que aquí es muy difícil de elaborar porque depende de grandes esfuerzos nutricionales, es la única solución que tenemos para los pacientes resistentes a la Entonces, hasta en epilepsias vemos alteraciones dependientes de la microbiota. Bueno, y cuando uno habla también de autismo, por ejemplo, autismo, ¿verdad? Sí. Exacto. Es decir, hay que tener presente de que no es la causa, es decir, uno no puede decir, esta es la causa del autismo, esta es la causa de este síndrome del neurodesarrollo específicamente, no, pero puede condicionar ventajas en la integración de su proceso de rescate o de desventajas. Son las 10:22. Vamos a darle la bienvenida a doña Adriana Garita, que tiene una llamada. ¿Cómo está, doña Adriana? Desde Heredia, bienvenida. Buenos días. Estoy muy nerviosa. Ay, no se preocupe, aquí está en confianza. A todos. Buenos Doctor, yo siempre estuve con colitis toda mi vida, hasta que llegó el momento que se me perforó, tenía divertículos y yo no sabía. Entonces se me perforaron 2 y bueno, estuve en una gravedad terrible y bendito Dios que estoy aquí todavía. Estuve con una bolsita 2 años y medio, que le doy gracias a Dios que existía eso, porque si no, no estuviera viva. Me la quitaron y me volvieron a reconectar el intestino y todo bien. Después de eso vi un médico, un señor cubano, y entonces él me dice, vea, usted tiene que tomar probióticos de por vida, porque su intestino ya está con problemas. Tengo todavía divertículos, tengo más. Entonces, yo lo que quiero saber es hasta dónde es cierto que tengo que tomar probióticos de por vida. No son cualquier probiótico, tampoco el que hay que tomar, ya entendí eso. Son probióticos especiales, ¿verdad? Y yo eso es lo que quiero que los doctores me digan, que si es cierto o no es cierto. O un intestino como el mío, yo sé que no tengo que comer semillas ya, ni cáscaras de muchas frutas. Yo he quitado muchas cosas porque yo sé que eso me puede traer otra perforación. Quiero saber si es cierto o no es cierto lo de los probióticos. Sí, señora. Muchas gracias, doña Adriana. Muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Doctor, yo creo que está... Bueno, sí, si quiere le contesto. Adelante. Vea, mi querida señora, la enfermedad por diverticulosis
usualmente es una condición crónica, ¿verdad? Simplemente se van despuliendo las paredes del intestino, se van haciendo lisis del endotelio y se van formando como bolsas de resección de esos desechos que ya dice que se metabolizan mal, como las ensaladas, las lechugas, es decir, preferiblemente que todo sea cocinado, no crudo. Y eso se va llenando entonces, y en algún momento la diverticulosis se convierte en una diverticulitis. Claro, que es un proceso inflamatorio agudísimo, importante, y que condiciona un riesgo incluso de muerte, ¿verdad? Hay que atenderlo rápidamente y si está a punto de reventar o reventó, inmediatamente hacer una colectomía, así cortar el pedazo que está más alterado. Y en algunos casos se puede anastomosar, o sea, pegar los cementos de una vez, en otros casos no, como en el caso de ella que estuvo un tiempo con bolsa. Pero en relación a que esto se vaya a curar específicamente con probióticos, yo creo que con solo probióticos no. Es decir, tiene que hacer un cambio de vida tremendamente importante. Igual, repetir lo que hemos dicho hasta el momento, ejercicios, dieta adecuada, eliminar todos los tóxicos alimenticios y de otra naturaleza y llevar una vida lo menos estresada posible. Todos nos estresamos y es muy difícil eliminar el estrés. Lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlo. Cuesta mucho, ¿verdad? Claro. Pero así es. Normalmente escuchamos, y lo escuchábamos con la televidente, de los probióticos, pero están los prebióticos también. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Hay prebióticos, probióticos y hasta posbióticos. Ajá. Entonces todo va a depender del mecanismo de acción y de las cepas que traiga y de la función que ellos desempeñen. Nosotros, eso ya es a título muy personal, recomendamos una marca que de hecho trae a los tres de una manera bastante conservadora, entonces uno puede ir como viendo paulatinamente la evolución de una manera menos invasiva, llamémosle. La acción que hacen cada uno de ellos es diferente en el organismo. Sí. Bueno, son las 10:26 de la mañana. Yo creo que es importantísimo que nos enfoquemos también en la parte nutricional. ¿Estás listo, Douglas? Porque vamos a hacer una lista de los alimentos que sí, de los alimentos que no tanto. Yo creo que es importante también que aprendamos eso y aquí están los expertos también en esa materia. A esta hora de la mañana vamos a hacer una pausa y al regresar venimos con eso. Aliste también su pregunta y su llamada. Ya venimos. Al volver de la pausa, lo que ocurre en su cerebro puede sentirse en el estómago y lo que sucede en su sistema digestivo también puede afectar sus emociones. Por lo general, cuando uno va para una actividad muy importante o tiene un viaje o hay un familiar enfermo, entonces uno inmediatamente, a mí me da en el estómago la reacción inmediata. El llamado eje cerebro-intestino es una conexión constante que influye en la digestión, el estado de ánimo y la salud en general. Sí, es una cosa fea en el estómago que siente uno. Conozca por qué esta comunicación es tan importante, cuáles síntomas no debe ignorar y qué medidas pueden ayudar a mantener el equilibrio entre ambos órganos. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. La sequedad persistente en los ojos y la boca puede parecer un problema menor, pero también puede ser la manifestación de una enfermedad autoinmune. Con el propósito de generar mayor conocimiento sobre esta condición, cada 23 de julio se celebra el Día Mundial del Síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca principalmente las glándulas que producen lágrimas y saliva, provocando sequedad ocular y bucal. Sin embargo, también puede comprometer articulaciones, pulmones, riñones, nervios y otros órganos. Es más frecuente en mujeres y suele diagnosticarse entre los 40 y 60 años. Aunque no tiene cura, el tratamiento oportuno permite aliviar los síntomas, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
10:31 de la mañana. Qué gusto que usted sigue con nosotros en esta cita médica. Si apenas está sintonizándonos, le recordamos que estamos hablando de la conexión entre el cerebro y el estómago y por supuesto también su impacto en nuestra salud. Cosas importantísimas que a veces desconocemos y que realmente pueden hacer la diferencia en nuestra calidad de vida. Estamos conversando con el doctor Fernando Cell, él es neurólogo, con el doctor Ronald Bonilla, que hoy le dijimos especialista en microbiota, pero que sabemos que tiene muchísimas especialidades más que se interrelacionan, y con Douglas Hernández, locutor de radio y aquí de la Casa de Teletica y Televisora de Costa Rica. Siempre es un honor tenerlos. A los tres estamos hablando y estábamos en nuestra etapa de preguntas, don Fernando, Ronald y Douglas. Resulta que nos están escribiendo desde Venezuela, así que saludos hasta Venezuela. Don Dayron dice, quería saber si la parte del colon tiene mucho que ver con la inflamación del colon, porque soy de Venezuela y además en lo personal y lo social hemos estado con el cortisol, evidentemente por el tema del terremoto y demás, a millón. Guía para manejar esta situación al respecto y la relación existente. Bueno, el cortisol es una hormona del estrés, ¿verdad? Que se eleva y produce una cantidad importante de alteraciones, o contribuye por lo menos a que estas se produzcan y se mantengan. Hoy en día se hacen curvas de cortisol, es decir, no se limita a hacer un cortisol en la mañana o un cortisol a mediodía, sino hacer un estimado, un screening durante el día del cortisol. Sí, el cortisol puede dar cualquier cantidad de manifestaciones que se reflejan, como dijimos al principio, en diferentes órganos, ¿verdad? Desde todo lo que es bucodental, a lo que es intestinal, a lo que es piel, la psoriasis. Ahí una señora nos habló de trastornos de intestino irritable. El intestino irritable es una entidad que se reconoce como un trastorno de la microbiota. Y después hay otro tipo de alteraciones más complejas como la enfermedad de Crohn o algunas cosas que son más ulcerativas y que son más destructivas de la pared intestinal. Todo esto puede ser desencadenado o por lo menos impulsado en forma importante por el estrés a través de una liberación importante y permanente de cortisol. Y nos preguntaba dentro de esta consulta que nos hacen herramientas para manejarlo. Y yo hoy tengo en la mesa a una persona que hace ejercicios todos los días. Douglas, ¿eso te ayuda también a manejar, por ejemplo, tu estrés? Sí, definitivamente. Yo creo que el ejercicio es como un escape, ¿verdad? Y también es nos relaja mucho, de cierta manera, ¿verdad? Intento hacer ejercicio todos los días precisamente para manejar los niveles de estrés que se viven ahora. Yo creo que todos estamos expuestos, ¿verdad?, al estrés constantemente, pero yo creo que también está en nosotros el mantener una buena alimentación en este caso y tratar de movernos, que yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Tratar de moverse, hacer algo, no importa, sean 10 minutitos que salgamos a caminar, salir a darle la vueltita a los perros, pero yo creo que es movernos, ¿verdad? Para relajarnos un poco, sí, exacto. Y me encanta correr. Y correr. Sí. También, ¿algún otro ejercicio que podamos recomendar? Definitivamente respiración, ejercicios de respiración son indispensables. De hecho, voy a soltar un tip rápido. Los Marines diseñaron un modelo de respiración que llaman respiraciones cuadradas, que es para mantenerse en calma mientras están en alguna situación de estrés. Y son respiraciones donde se inhala durante 4 segundos, se sostiene 4 segundos, se exhala 4 segundos y se sostiene 4 segundos. Eso se repite, ayuda a calmar el sistema nervioso para poder mantenerse muy tranquilo. Por otro lado, yo hago mucho énfasis en la movilidad porque todos hemos escuchado el dicho que dice que uno es tan joven como es flexible y es por el tema de la fascia. La fascia es el órgano más grande del cuerpo y está compuesto por 300 tipos de proteínas, 28 tipos de colágeno que se comportan como una telaraña. Conforme nosotros vamos envejeciendo, vamos perdiendo ese colágeno, vamos perdiendo la flexibilidad y esa fascia se va volviendo rígida y se deshidrata. Entonces eso se vuelve como una trampa de toxinas y la fascia tiene canales epineurales también que generan señalización de procesos inflamatorios. Entonces el hecho de realizar sauna, movilidad, ayuda a que el drenaje linfático también drene un poco de esas toxinas que pueden ser hasta ocasionadas por el estrés, porque se dice mucho también que el estrés, el trauma se alberga en la fascia. Por eso es importante, si tienen acceso a masajes, sería buenísimo, pero si no, por lo menos hacer movilidad, ejercicios de respiración, yoga,
eso en lo personal a mí me ha ayudado y mis pacientes también he visto una mejoría. Y ahora que comenta los ejercicios de respiración, en locución se aplica mucho también. Precisamente cuando uno va a salir al aire, enseñan precisamente a respirar porque eso calma y nos va liberando para que no se te vaya a trabar ahí algo. Precisamente la respiración es la que nos ayuda a salir al aire y no quedarnos, ¿verdad? Importante, Sí. sí, qué bonito. Sandra Jiménez, desde Heredia, bienvenida aquí a Los Doctores. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias, muy contentos de escucharla. Igual, muchísimas gracias. Adelante con su consulta para los doctores. Bueno, mi consultita es que yo me hice una colonoscopía y me salieron divertículos, pero muy pequeñitos, entonces me dijeron que no los tocaban porque eran demasiado pequeños. Me mandaron a hacer exámenes de esos y salieron como un nombre, me dijo el doctor, pero a mí se me olvidó, como lactoporas, no sé, como huevitos que estaban ahí, pero no eran parásitos. Y no me podían mandar desparasitante porque no eran parásitos. Entonces, mi esposo me compró probióticos, pero vieras que los empecé y me dieron una diarrea que desde el domingo estoy así y no sé si suspenderlos o qué hacer, porque el doctor me dijo que lo que tenía que subir era la flora intestinal. Okay. Entonces, necesito, no sé, que me ubiquen, porque no sé si los probióticos que él me compró son los adecuados, porque tienen biotina, vitamina B3 y biotina. Bueno, recordando que ya, seguimos llamándole flora intestinal y por ahí, microbiota. Hay muchas cosas que eliminan o dan cierta disbiosis a la flora intestinal, a la microbiota, destruyéndola y dándole muy poca capacidad funcional. Por ejemplo, los antibióticos. Hay unas curas con antibióticos que a veces se exageran y que no son necesarias, sobre todo en niños. A veces las mamás asisten al pediatra y nos llegan con grandes angustias porque el chiquillo tiene 3 días de estar con 38 y medio, y uno los revisa y no les encuentra absolutamente nada, porque la principal fuente de enfermedad de los niños que hacen justamente fiebre como mecanismo de defensa son virales, y a los virus no les hace absolutamente nada el antibiótico más que alterarles la microbiota. Entonces, eso es importante conocerlo. Ahora, debemos recordar que la microbiota por sí está compuesta por una gran cantidad de bacterias, virus, incluso parásitos. Son amigables con el ser humano. En algún momento se pueden volver enemigos, ¿verdad?, por una mala sistema de vida, pero si esto le apareció como lactobacilos en el intestino y todo, no necesariamente tienen que ser enemigos. Claro. Y si tomó medicamentos para eliminarlos y más bien le produjo diarrea, distensión, flatulencia y todo, es que más bien lesionó un poco la microbiota. Bueno, muchísimas gracias por ayudarle también a nuestra televidente. Tenemos un testimonio muy, muy importante que queremos presentarle. De hecho, está relacionado con el tema de la ansiedad, que no siempre se manifiesta solo a nivel emocional, y es justamente el tema del que estamos hablando. Así que vamos a conocer a doña Liliana. Ella es vecina de Cartago, ¿les parece? Por favor. Muy bien. Tu tierra. Uno no puede dejarse llevar porque la vida está llena de emociones, buenas, malas y de todo, ¿verdad? La ansiedad no solo afecta a las emociones, también llega a manifestarse de otras formas, como en el estómago. Conversamos con doña Liliana, vecina de Cartago, quien nos contó qué situaciones considera que pueden desencadenar esa sensación tan particular. Por lo general, cuando uno va para una actividad muy importante o tiene un viaje o hay un familiar enfermo, entonces uno inmediatamente, a mí me da en el estómago la reacción inmediata. Además, recordó una experiencia personal en la que la ansiedad se hizo presente y cómo su cuerpo reaccionó ante ese momento. Bueno, cuando experimenté una enfermedad de un familiar muy cercano, fue una angustia tremenda, que además de que se te iba al estómago, te provocaba
pérdida de apetito, te provocaba insomnio, como que uno se indisponía para todo, no sentía ánimo. Aunque cada persona la experimenta de forma distinta, doña Liliana nos describió cómo se siente esa molestia cuando aparece. Como si tuviera un nudo en el estómago, como una cosa que uno no sabe explicar exactamente, pero sí es una cosa fea en el estómago que siente uno. Aprender a manejar estas situaciones puede contribuir al bienestar emocional y físico. Por eso, doña Liliana nos compartió qué hace ella para aliviar esa sensación cuando se presenta. Trato de respirar, hacer unas respiraciones profundas. Trato de concentrarme, pensar que todo va a estar bien, que no va a pasar nada. Yo misma me terapeo sola, porque de ahí no hay de otra, ¿verdad? Muchísimas gracias a doña Liliana por compartirnos su testimonio. Hablaba de respiración, mucho de lo que hace también lo hemos conversado ya esta mañana, pero me llama mucho la atención porque hemos hablado de ansiedad, depresión, nos han llamado ya pacientes que tienen divertículos, nos han hablado ya con el tema del estrés. Cuando uno quiere estar bien y cree que algo puede ir por ahí, ¿a dónde voy? Hay tantas especialidades que podrían estar influyendo en esto que como paciente, tengo que decirlo, a veces es frustrante. Voy a un lado y no le llegan, voy a otro lado y no le llegan. ¿Por dónde empiezo? Bueno, depende primero de qué tipo de paciente. Yo hago neuropediatría, veo fundamentalmente niños y adolescentes. Los internistas ven adultos jóvenes y adultos mayores y los geriatras adultos mayores específicamente. Y cada etapa de la vida va condicionando cosas distintas, diferentes, porque se van agotando muchos sistemas, se van endureciendo arterias, se van produciendo identificaciones a nivel de todos los procesos nutricionales. Cosas que un adulto toleraba hace 6 meses, ahora ya no la tolera, le produce tremendas alteraciones intestinales. Y entonces todo depende del tipo de paciente. Entonces yo diría que, bueno, si es un adulto joven, que está lógicamente en la etapa más productiva de su vida y que necesita pronto alivio, pronto ayuda, el internista es el que está más capacitado para esto, y en esa medicina interna una subespecialidad como es la gastroenterología. Okay. Hablando de factores que regulan o que ayudan a regular este estrés que conduce fundamentalmente a la depresión derivada de la inflamación generalizada que se produce en el organismo, aparte del ejercicio, que es importantísimo, activa la conformación de masa muscular que se va perdiendo con la edad, ¿no? Y eso conduce también a problemas de equilibrio inadecuados, que a veces conducen a caídas y a fracturas y a cosas importantes. Entonces, por eso es importante mantener siempre algún nivel de esfuerzo condicionado a su edad, a sus necesidades. Y concomitantemente con esto, ya podemos hablar después de la dieta, pero es muy importante, tanto como el ejercicio, el sueño, la calidad del sueño. El ser humano debe dormir en forma adecuada, debe descansar, debe desaferentar su sistema neuronal todas las noches en forma adecuada. Y el sueño nocturno es el importante. Y en esos tiempos que es difícil. Sí, además le sumas el estrés y le sumas todo, y la cabeza que a veces da vueltas durante las noches. Y la ansiedad, bueno, también es un factor ahí que a muchas personas no las deja dormir, ¿verdad? Desde tu parte de medicina regenerativa también hay una luz donde uno puede también buscar, si ya consulté en muchos lugares, no he logrado encontrar la raíz de lo que me está pasando. Al ser un problema multifactorial, nosotros siempre pensamos que lo ideal es tener una visión interdisciplinaria. Entonces, por ejemplo, a título personal, nosotros en la clínica lo que hacemos es eso. Hacemos un abordaje donde te ve el médico especialista en medicina regenerativa, te vemos nosotros, porque como conversamos anteriormente, la parte oral tiene un componente enorme en el buen funcionamiento de la microbiota. Te ve la nutricionista máster en microbiota, te hacemos los exámenes de sangre con nuestro laboratorio que tiene el mismo enfoque, te ve el fisiólogo y te ve el osteópata. O sea, tratamos de ver de una visión lo más amplia posible qué es lo que puede estar sucediendo, y de ahí trabajar con gastroenterólogos, con internistas, con el médico que se necesite. Pero en definitiva siempre tal vez ir adquiriendo la conciencia de que el problema que per se es meramente una manifestación, no es un diagnóstico. Buscar cuál pudo haber sido el disparador de ese problema es lo que nosotros tratamos de poner el enfoque. Claro. Entonces, como te digo, lastimosamente nunca va a haber un
un mago que tenga todos los trucos para poder tener el abordaje correcto, sino nosotros consideramos humildemente que la clave es tener varios ojos con diferentes expertices que puedan analizar los casos de manera personalizada y así tal vez derivar plan de tratamiento con un grado de predictibilidad alto. Bueno, qué importante también saberlo y escuchar nombres de especialidades, de cosas donde uno puede buscar. Doña Rita Alvarado, bienvenida a Los Doctores. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Un gusto igual para ustedes. Bueno, saludar al doctor Cel, que hace muchísimos años yo lo conozco, un gran médico, y a los demás, por supuesto. Rita Alvarado, 55 años, a 7 días de cumplir 56. Este año ha sido complicadísimo. Yo tengo un niño autista y, bueno, yo soy una paciente de ansiedad, de siempre, de ataques de pánico, pero este año, desde enero hasta la fecha, fue de tomar antibióticos por infecciones urinarias. Pero resulta que hace 22 días me dio un dolor muy fuerte, pero extremadamente fuerte, y yo dije, bueno, estoy pariendo, pero no tengo panza. Fue de las costillas para arriba, me irradiaba en la mandíbula. Me fui a la clínica y me hicieron exámenes, me dijeron que no se podía ver nada, o sea, todo estaba bien, hasta de exámenes de sangre y todo, de heces y orina, pero que no se podía saber si era piedras en la vesícula o la apéndice. Entonces me vine y me hice un examen, un ultrasonido de abdomen completo. Me preguntaron si me había quitado el sistema reproductor. En la mente de nadie, no. Yo tuve 9 hijos y no. No lo pudieron ver. Eso es algo que me preocupa mucho porque hubieron algunos órganos que no se vieron, no sé por qué. Encontraron una piedra en la vesícula de 5 mm, un canalito de esos de la vesícula estaba inflamado. La vesícula no estaba inflamada, pero estoy teniendo tantos problemas que mi ansiedad está que yo ya voy a morir. Desde ese día hasta hoy, lo único que he podido comer es pap y pedacitos de pollo diminutos de 1 centímetro tal vez, porque inmediatamente el dolor en la boca del estómago es algo terrible, pero terrible. Y tratando de como de ir sobrellevando la situación, pero es que es demasiado, o sea, no es tan fácil. Que no coma con aceite, que no coma azúcar, que no tome esto, que no coma, o sea, me quitaron absolutamente todo. Y una persona normal como yo, que tomamos café con pan, que nos gusta un cornflakes con leche, bueno, yo estoy de acuerdo que no puedo comer pizza, pero a mí me encantaba, pero bueno, no puedo comer pizza ni puedo comer hamburguesas, que tal vez lo hacía una vez al mes. Sí. Entonces quería saber si el problema podría ser, porque pedí hace tiempo una gastroscopía, pero nunca me la quisieron mandar. Y entonces me preocupa el hecho de que tal vez ni siquiera sea la piedra la que me está molestando o la vesícula, sino el ardor que yo siento en la boca del estómago, el dolor en la boca del estómago. Sí, señora. Gracias, doña Rita, por su llamada y también por contarnos hasta antojarnos. Aquí, riquísimo, recordando la pizza. Doctor, ¿qué le podemos decir a doña Rita? Bueno, en primer lugar, agradecerle que todavía se acuerde de mí. Una piedra de las dimensiones que ella refiere no es para darle ningún trastorno significativo, no se va a encajar específicamente en el colédoco para producirle grandes procesos de cólicos insoportables y generalmente pueden ser eliminadas. Tener una buena orientación de su médico, de su gastroenterólogo en este caso. Yo pienso que si tiene ardor en el estómago, si tiene intolerancia a ciertas comidas, aún por pequeñas que sean, y que se le refiere en el momento en que está llegándole la comida al estómago, sí vale la pena insistir en que se le haga una gastroscopía. Eso es importante, no es un proceso invasivo y significativo y bien tolerado, rápido, y le va a dar información importante.
Sí, aquí lo complicado siempre es, y ya a manera de conversación, es que muchos de esos exámenes se hacen por el privado, porque si voy a la caja, lo difícil y con lo maravillosa y extraordinaria que es nuestra institución, definitivamente sabemos también del problema de las listas de espera, ¿verdad? A veces yo creo que aquí la pregunta podría ser cómo llevo también esto mientras estoy esperando o mientras logro, ¿verdad?, recoger el dinero para poder ir a alguna de estas clínicas o ir a hacerme una gastroscopía por aparte. Sí, definitivamente así, la caja está colapsada, ese es un problema grande, enorme, Costa Rica crece, también tenemos población flotante, ¿verdad?, que aumenta los servicios de salud y los satura. Bueno, dichosamente una gastroscopía específicamente no es tan costosa. Si hablamos de un TAC, hablamos de una resonancia, hablamos de otro proceso de imágenes, sobre todo al sistema nervioso central, eso sí puede ser bastante oneroso y difícil de enfrentar por algunas familias. Pero tal vez la gastro no es tan importante. Y tal vez ha gastado incluso un poco más de plata en algunas consultas médicas que han sido poco productivas y mejor hacer entonces la gastroscopía. Hay algo que yo quisiera hacer énfasis, y fue el tema de la alimentación. Einstein decía que no podemos tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Eso sí. Si el doctor te está guiando en decirte que las cosas que estás haciendo son gran parte del problema, aparte que es la misma bola de nieve, ¿verdad? O sea, el problema de la ansiedad y la depresión puede empezar por un trastorno psicológico o por un problema metabólico. Entonces, ahorita parece como que lo está desencadenando más un problema metabólico porque ella no está hablando de que tuvo una pérdida o tuvo algún episodio complicado, sino más bien hace énfasis en su dieta. Si esta dieta, que sabemos que el café es súper ácido, sabemos que el pan, ¿verdad?, los alimentos ultraprocesados son súper dañinos para la microbiota, le están pidiendo que haga esos ajustes, la recomendación sería de acá que tenga los medios para poder mejorar, hacerse los exámenes correctos, vaya haciendo ajustes en la parte digestiva y definitivamente por lo menos vamos a ir teniendo un beneficio en paralelo para que cuando llegue a los exámenes tengamos tal vez otros recursos más amplios. Okay, de lo que acabas de escuchar, no sé, Douglas, lo que vos escuchaste, pero yo escuché que el pan. El pan no está tan bien. Qué rico. Yo sé, ahora que decía, verás, doña Rita, tomarse un cafecito con pan, hablemos del pan rápidamente, nada más, porque y también de la dieta en general, antes de pasar a nuestra siguiente llamada, porque yo creo que es importante que sepamos, a ver, todo con medida, no vamos a decir que no, o sí hay que decir que no. La que lo está pulsando. ¿A qué decir que no? Hay que saber decir que no, definitivamente. Definitivamente el pan es muy rico. Claro. Pero no, lo que pasa es que hay que saber comerlo y desgraciadamente el tipo de pan blanco es... Ese no, el de panadería, de baguette. Sí, eso es tremendamente dañino, sí. Con natillita. Pero una vez... Todo depende, hay pan, ahora ya... Una vez al año, más de año. Yo siento que la ciencia ha llegado a todas las industrias y, por ejemplo, en estos días me senté con un muchacho que me presentó unas pizzas, hablando de la pasión que tenemos por la pizza, yo no sé, pero por ustedes, pero para mí domingo sin pizza no es domingo, donde la masa viene cargada de probióticos, el queso viene libre de grasa, viene lleno de proteína, la salsa es orgánica, tiene un montón de beneficios, y yo me comí la pizza y es un pecadito sin pecado. Claro. Lejos de hacerle un daño a mi organismo, me cayó bien, pero claro, no todos tenemos acceso a estos productos. Claro. Gracias a Dios estamos en la era de la información. Si buscamos recetas en internet de cómo hacer pan de masa madre, que es hasta más rico que el baguette convencional, podemos llegar y hacer una trampita, unos ajustes para seguir pecando, pero tal vez no sin el daño que eso representa en nuestro organismo. Entonces creo que, como todo en la vida, hay que saber buscarle la comba al palo, ¿verdad? Como dicen popularmente. Y también, si quieren ahorita describir un poquito tal vez cuáles son esos alimentos que son más... De una vez, si te parece, claro, a manera de conclusión, para que nos quede clarísimo ahí con nuestros televidentes, a manera de conclusión, hacernos esa recapitulación de lo que sí y lo que no. Corta ahí. Adelante con vos, porque luego voy con don Fernando y luego voy con don Douglas. Alimentos ultraprocesados, en definitiva, son alimentos que nos van a dañar. ¿Cuáles son los ultraprocesados? Por ejemplo, los embutidos, los panes, los azúcares refinados. Todos esos componentes son súper tóxicos para la microbiota. Los aceites vegetales, sabemos que son ultra inflamatorios. Entonces, migrar a una dieta tal vez más cetogénica, o sea, más cargada en proteínas y verduras y menos carbohidratos y azúcares refinados. Y también tener una dieta variada. Definitivamente yo no soy de casarme con ninguna ideología en absolutamente nada. Creo que la magia está en el balance y tener una dieta balanceada definitivamente hace una diferencia abismal. Ante los síntomas, nosotros ya, gracias a Dios, existen múltiples herramientas, porque, por ejemplo, en un paciente obeso, nosotros sabemos que el tema de la ansiedad es uno de los mayores limitantes, ya que vos le puedes dar una dieta perfecta,
pero es el piqueíto a medianoche, es la galletica ahí en la tarde, ¿verdad? Son esos los que nos molesta un toque. Entonces, para eso tenemos herramientas ahora a nivel clínico que de manera natural regulan ese sistema nervioso para que el paciente pueda integrar cambios de manera natural y sin efectos secundarios. Como por ejemplo el tema de la neuromodulación no invasiva que hablaba hace un ratito. Después podemos profundizar un toque más. No lo vamos a anotar para un futuro programa. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Doctor Cell, hemos escuchado hoy muchísimo, ¿verdad?, del tema del colon. Hoy usted como neurólogo nos ha aportado muchísimo también hábitos, cosas con las que deberíamos quedarnos hoy después de esta entrevista, que sí o sí deben acompañarnos durante nuestro día a día. Bueno, recapitulando todo lo que aquí se ha dicho, empiezo por mi izquierda. El ejercicio tiene que ser claro, definido, ojalá permanente, rutinario, ¿verdad? Elaborar mecanismos que permitan la reconstitución permanente de la masa muscular que se va perdiendo irremediablemente en el tiempo, determinando trastornos de la marcha, del equilibrio, todo esto que conducen a otro tipo de manifestaciones mucho más severas, accidentales. El sueño, como lo dije, que es absolutamente importante, hay que descansar, hay que dormir, hay que desaferentar ese sistema neuronal que durante todo el día está cargado de esa ansiedad, de esa angustia, de ese estrés, que a veces lo manejamos mejor, a veces peor. Las comidas, perfecto, comer lo más sano posible, respetar los tiempos de comida, el desayunar es muy importante. Yo veo muchos chiquillos en mi consulta con trastornos del neurodesarrollo, ya sean autistas de diferentes tipos de grado, o lo que antes se conocía como un síndrome de Asperger, que ahora está metido básicamente como un autismo grado 1 de alto rendimiento, que se saltan directamente el desayuno y a las 9, 10 de la mañana les van dando algo con todas las necesidades que representa alimentar a un autista, que tiene muchas limitaciones, muchas intolerancias alimenticias, ¿verdad? Entonces, en relación a todo eso, va a tener también un trastorno derivado de su dieta que le puede condicionar aumento de su problemática del neurodesarrollo. No sé la causa, porque no tenemos causa de autismo. Por eso es que no hay una receta importante. Claro. Hay que atacar cada etapa del neurodesarrollo y cada área que esté más lesionada con terapia del lenguaje, terapia ocupacional, terapia sensorimotriz, todo. Pero sí cuesta bastante alimentarlos. Gracias, doctor Cell. Douglas, ¿con qué te quedas? Hoy estuviste aquí en la mesa, nos aportaste, wow, todos los días al gimnasio. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y el aprendizaje que se deja uno es maravilloso con los doctores. Definitivamente tener una vida balanceada, yo creo que eso es lo que nos aporta muchísimo. Me quedo también con lo que comentaban hace un rato, que todo en exceso es malo, ¿verdad? A veces pensamos que tener una alimentación ahí con algo saturado nos va a ayudar muchísimo y puede ser que nos estemos haciendo un daño. Así que yo creo que una vida balanceada es lo que necesitamos todos. Sé que cuesta, pero hay que hacerlo, hay que tratarlo. Y nos quedamos con que la información es poder y hoy ojalá que le haya quedado bastante información, sobre todo para que usted se empodere sobre su salud, sobre la de sus familiares y por supuesto de la gente que usted quiere muchísimo. Gracias por habernos acompañado. Doctores, Douglas, siempre es un placer. Y cerrando, digamos entonces lo que decían nuestras abuelas, somos lo que comemos. Somos lo que comemos, bueno, impresionante, sí, hay que ponerlo en práctica, nada más que a uno se le olvida. Y somos lo que pensamos también, qué importante la parte del abordaje integral definitivamente. Gracias por habernos acompañado, Dios los bendiga, quedan con Calle 7 Informativo. Chao.